Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a iniciar con la escuela dominical, como cada domingo. Y bueno, vamos a ponernos, antes de iniciar con ella, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar reunidos en este lugar para aprender más de tu palabra, Señor. En estos momentos te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hable a través de este estudio. Danos sabiduría, un corazón humilde, Señor, para poder comprender, pero también para poder poner por obra, Señor, nuestra enseñanza del día de hoy, Señor. Señor, que sea enseñanza tuya, que no sea opinión de hombre. Señor, también te pido por aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos. Si no han de venir, tú conoces las causas, Señor, y trata con ellos, Señor. Señora, también ponemos en tus manos lo que se va a desarrollar después, el culto, Señor, también. Agrádate con todo lo que se va a hacer, Señor, ya que es para honrarte y alabarte. Agrádate de los cantos, de las lecturas, de todo, Señor. Y, Señor, que cruces al predicador, Padre, para que nos dé palabra tuya, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada vimos ahí a Dios presentarse como la autoridad, ¿sí? Y bueno, el pastor de pastores y cómo él quería dirigir a su pueblo, ¿no? Y bueno, haciendo un poquito de historia con el pueblo de Israel, nos damos cuenta que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, ¿no? Y también vimos ahí que él asigna líderes o pastores para que los guíen conforme sea la voluntad que él quiere, ¿no? Es lo que Dios espera de aquellos que son encargados, que están al frente dentro de las iglesias. Y bueno, continuando con los estudios, con esta serie de estudios que estamos viendo, bueno, vamos a ver lo que viene siendo la semana número 3, y esta lleva por título los ancianos, los ministros de la palabra y los pastores de la iglesia. Bien, entonces este es el estudio que vamos a ver el día de hoy acerca de los ancianos. Vamos a darnos una idea cuál es la labor de los ancianos, qué es lo que Dios quiere que ellos hagan, qué es lo que Dios espera de ellos, ¿sí? de los ancianos. Y bueno, aquí vamos a ver ahí un tanto, también un poquito acerca de los pastores, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este tema. Primeramente, ¿qué esperan normalmente las iglesias de sus pastores? Y bueno, lo que esperan la mayoría de las iglesias, algunas veces o no siempre, es que el pastor siempre esté disponible, ¿no? Las 24 horas, los 365 días del año, para que te aconseje, para que te exhorte. Es lo que esperan también las iglesias, que sea un buen predicador, ¿no? Bueno, es lo que debemos de esperar realmente, que esa persona realmente esté hablando lo que está en la Biblia, así que no hable cosas que vienen de él, o que no hable cosas que a él le convengan, ¿sí? Entonces, son algunas de las cosas que pues las iglesias podrían esperar de sus pastores, ¿no? Hay muchas que podemos esperar, pero bueno, es nomás esto para irnos introduciendo a lo que viene siendo el tema en sí. Dice la siguiente: ¿crees que hay algo que las iglesias normalmente esperan de sus pastores, lo cual no deberían de esperar? ¿O algo que las iglesias no esperan, pero que sí deberían de esperar? Bueno, puede haber cosas que a lo mejor no esperemos, puede haber cosas que sí, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea principal del día de hoy? Bueno, la idea principal del día de hoy es que los ancianos son llamados a guiar a la iglesia mediante la enseñanza de la palabra de Dios, pastoreando a las ovejas una por una y sirviendo como ejemplos de un carácter piadoso. Esa es la idea principal, ese es el objetivo del estudio de hoy, que nos demos cuenta que los ancianos, o todos aquellos que ejercen liderazgo dentro de la iglesia, el pastor y los ancianos, pastoreen a las ovejas y sirvan con ejemplos de carácter piadoso. Y bueno, vamos a profundizar un poquito, vamos a ir entrando ya al tema. En el Nuevo Testamento, los líderes espirituales de las iglesias son indistintamente designados como ancianos, obispos o pastores, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahí. Ahorita vamos a ver estos pasajes, aquí los traigo escritos, si quieres irlos buscando. Hechos 20:17 y versículo 28, y Tito 1,
versículo 5 y versículo 7. Ahí vemos algunos ejemplos donde se puede mencionar alguna de estas tres palabras: ancianos, obispos o pastores. Por ejemplo, ahí Hechos 20:17 nos dice ahí: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahí, bueno, ahorita ahí damos una breve descripción. Dice el siguiente, Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí en el versículo 28 de Hechos capítulo 20. Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice el versículo 7 de Tito: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Son algunas de las características que pide el apóstol Pablo que Tito busque a personas con estas características. Pero bueno, ahorita vamos a continuar. Ahí estamos viendo algunos ejemplos en cuanto a los ancianos. Dice la siguiente: ya que anciano es el título más común, es el que se va a usar. ¿Sí? Anciano es el que vamos a estar usando dentro de este estudio. Nos damos cuenta que en algunos pasajes se menciona obispo, en obispos, en otros pastores, pero es a lo mismo, no es a líderes de las iglesias de aquel tiempo. Y nos vamos a referir el día de hoy a que es anciano. ¿Sí? Vamos a hacer el que vamos a estar usando mayormente el día de hoy. En este estudio vamos a ver lo que los ancianos supuestamente han de hacer. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta cuál es la labor de aquellos hermanos que son designados como ancianos, porque la iglesia debe buscar designar ancianos, cuál debe de ser la labor de ellos dentro de la iglesia. Y bueno, en el siguiente, Dios mediante, la próxima semana, el siguiente estudio, vamos a ver cuáles son los requisitos, qué necesita esa persona para poder ser considerado digno de ocupar ese puesto, el puesto de anciano dentro de la iglesia. Ahorita es lo que van a hacer o lo que hacen. El próximo, si Dios quiere, vamos a ver cuáles son los requisitos que esa persona debe de tener para poder aspirar a ser anciano o para poder ser digno de ese puesto de anciano dentro de la iglesia. Y bueno, como en el estudio anterior nos hace la sugerencia que tengamos la Biblia abierta, que la tengamos a la mano. Los pasajes aquí van a estar como cada estudio, pero también ahí, para no perder la costumbre de buscar los pasajes en la Biblia, bueno, ahí tengan la abierta, tengan la lista y buscando los pasajes también para ir comparando, porque a lo mejor a veces yo error de dedo y no dice lo que debe decir en la Biblia. Entonces ahí comparando, checando y bueno, teniéndola ahí abierta, ¿no? La palabra de Dios. En Primera de Pedro, ahora sí, este es el pasaje en el cual van a empezar las preguntas ahí de reflexión. Y es interesante este pasaje porque aquí Pedro se dirige a quienes, a los ancianos de la iglesia local. Y vamos a darle ahí lectura, va a ser de Primera de Pedro 5, capítulo 5, del 1 al 5. ¿Sí? Y bueno, vamos ahí a buscar esta carta, Primera de Pedro, capítulo 5, de los versículos del 1 al 5. Y bueno, tú también que estás en tu casa, que vas a ver este estudio más tarde, con tu Biblia en mano, ahí sígueme lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, aquí es interesante esta carta de Pedro. Recordemos que Pedro fue uno de los pilares, fue uno de los líderes de la iglesia, fue el portavoz de los apóstoles. Vemos allá a un Pedro aventado predicando. Cuando hubo la primera conversión fue Pedro el que predicó, con él se convirtió todas las personas que escucharon su mensaje. Vemos ahí en Hechos varias cosas que hizo Pedro. Y bueno, lo interesante aquí de Pedro es de que lo pide de una manera humilde, ¿sí? No con autoridad. Él tenía autoridad, él podía, así como el apóstol Pablo, él podía exigirles, mas sin embargo vemos a un Pedro que humildemente le pide a los ancianos, a los líderes. Y lo interesante aquí es que dentro de cada iglesia había un plural, no hay mención a ancianos. Entonces, esto es interesante porque quiere decir que había un pastor que era líder, pero tenía un grupo detrás de él que lo respaldaban, ¿sí? Que estaban con él apoyándolo. Entonces, por eso es interesante ver esto, que menciona a un grupito, ¿sí? No menciona a un solo líder, a una sola persona, sino que menciona a un plural. Y es lo interesante de esto, ¿sí? Que nos damos cuenta que realmente es parte del plan de Dios. Y bueno, es bíblico esto de que haya ancianos dentro de la congregación, ¿sí? Y bueno, hay un proverbio que dice, en multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí? Dice un proverbio, no recuerdo la cita cuál es, pero así dice ese proverbio. Bueno, entonces recordemos que Dios es un Dios de orden, su plan es perfecto, y Él así lo designó, que fuera un grupito, ¿sí? Posiblemente a lo mejor dentro de ese grupo de ancianos, a lo mejor hay uno que sobresale más, se considera como el líder, pero está respaldado por otro grupito atrás de él, que lo apoyan, ya sea en oración, ya sea animándolo, ya sea en las debilidades que tiene esa persona, apoyándolo en esas debilidades. Pero aquí lo interesante es esto de Pedro, ¿no? Que humildemente da este consejo a todos los líderes, a todos los ancianos de cada una de las iglesias de aquel tiempo, y bueno, también nos da este consejo a las iglesias de hoy en la actualidad. Dice la siguiente, vamos a entrar ya a las preguntas de reflexión. Dice la primera pregunta, ¿sobre qué base Pedro apela a los ancianos? ¿Y por qué crees que menciona estas cosas antes de exhortarlos o antes de exhortar a aquellos ancianos a los que le dirigió la carta? Bueno, en el versículo 1, Pedro apela a los ancianos sobre la base de su condición de anciano. Como lo mencioné, Pedro fue líder, Pedro era, por así decirlo, era el representante. Ahí vemos que él hizo muchas cosas y bueno, él por eso se considera también como un anciano. Otra de las cosas también que apela a Pedro es su papel como testigo de los sufrimientos de Cristo. Recordemos que Pedro fue discípulo de Cristo, estuvo con él, anduvo con él durante su ministerio, fue alumno de nuestro Señor Jesucristo. Él vio todo lo que sufrió, todo lo que hizo, entonces por eso Pedro también apela con esta base, ¿no? De que él fue uno de los testigos del sufrimiento de Cristo. Y otra de las cosas es y su participación en la gloria que ha de venir, al igual que estos ancianos. Dice la siguiente, bueno, continuando, Pedro probablemente menciona estas cosas para recordar a estos ancianos acerca de su autoridad como testigo ocular de Cristo, su identificación con sus luchas como anciano igual que ellos, y de la esperanza de una recompensa eterna que espera a los que sirven fielmente a Cristo. ¿No? Como testigo de Jesús, como apóstol, él tenía una gran autoridad, mas sin embargo vemos a un Pedro
humildemente apela a estas condiciones, ¿sí? Pablo también tenía una gran autoridad, pero nos damos cuenta en cada uno de ellos que tenían una actitud humilde, ¿no? Ellos preferían llegar a los oyentes de una manera humilde, ¿no? Y bueno, vemos aquí también esta situación, igual con Pedro, ¿no? Él quiere llegarles de una manera humilde, de una manera para poder ganárselos, para poder convencerlos, para que ellos se den cuenta, para que ellos vean cómo Pedro se acercaba a él, ¿no? Aún siendo un anciano, Pedro aún siendo discípulo directo de Jesús, él apelaba, ¿no? Llegaba y se acercaba o escribió estas palabras, estas exhortaciones con humildad. Dice la siguiente: ¿cuál es el mandato principal que Pedro da a los ancianos? Según ahí, el versículo 2, pues el principal mandato que Pedro da a los ancianos es que deben de pastorear el rebaño de Dios. Todo lo que sigue, los siguientes versículos, describe la forma en que deben y no deben apacentar a la iglesia. Entonces vemos aquí que Pedro les encarga, ¿no?, a los que son líderes de cada una de las iglesias, a los ancianos, les pide que guíen al rebaño, ¿no?, que lo pastoreen, que no lo descuiden. Y bueno, los siguientes versículos nos dan lo que sí deben de hacer y lo que no deben de hacer, ¿sí? Todos aquellos que son líderes dentro de las iglesias. Dice la siguiente: ¿qué significa en la práctica pastorear una iglesia? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de lo que implica el pastorear? Bueno, en términos prácticos, pastorear una iglesia significa alimentar fielmente a la iglesia con la palabra de Dios, enseñando con regularidad. Y bueno, ahí nos menciona la cita de Juan, capítulo 21, del 15 al 17, no sé si esté ahí correcta. Proteger a la iglesia de los falsos maestros a través de una enseñanza y disciplina cuidadosa. Esa es otra de las labores de los ancianos o de aquellos que están dentro del liderazgo dentro de la iglesia. Proteger al rebaño, que no entren doctrinas falsas, que no entren enseñanzas que puedan confundir a la congregación o incluso que puedan separar o alejar a la congregación del camino correcto. Dirigir a la iglesia en su conjunto de manera fiel a la palabra de Dios y atender el estado del alma de cada miembro de la iglesia, preocupándonos de las necesidades espirituales, ayudando a soportar las cargas y llevando a cada miembro a una mayor semejanza con Cristo. Es otra de las cosas prácticas que deben de hacer los líderes de la iglesia: preocuparse por la carga espiritual de la persona. Si tiene alguna duda, alguna lucha, los líderes de la iglesia, alentarlo, exhortarlo, enseñarle, guiarlo, ¿no? Y bueno, también dirigir a la congregación de manera fiel a lo que viene escrito en la palabra de Dios, ¿no? Que todas las enseñanzas, que todo lo que hagan sea conforme a lo que es la palabra de Dios, a la Biblia. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, en los versículos 2 y 3, Pedro alterna entre decir a los ancianos cómo se debe y cómo no se debe pastorear el rebaño. Y bueno, nos pide completar una tablita, ahorita la voy a mostrar. Completa la siguiente tabla con el fin de esquematizar lo que Pedro está diciendo y luego nos hace unas preguntitas. Así está la tablita esta. Lo que Pedro nos dice ahí en los versículos, después del versículo 2, 3, 4, nos dice: no pastorees así, sino que pastorean de esta manera. Esa es la tablita. Ahorita ya va a aparecer llena y nos vamos a dar cuenta cuáles son los no y cuál es la manera correcta en la que Pedro nos pide que los líderes deben de dirigir a la congregación. Bueno, la tabla completa, como lo mencioné, es así. No pastorees así. La primera cosa, no por fuerza, sino que pastorea de la siguiente manera: cuida de ella. Recordemos ahí, incluso en el Nuevo Testamento, ahí en la iglesia, dentro de la iglesia, había personas que lideraban las iglesias o que buscaban el puesto de liderazgo para tener
beneficios propios, sí, el mismo apóstol Pablo lo menciona, decía que algunos estaban como compitiendo con él, ¿no? Y bueno, también nos damos cuenta que había personas que querían cuidar a la iglesia o liderar la iglesia para beneficios de ellos, ¿no? Ahí vemos en algunas cartas, si no recuerdo, en las de Juan, dice que no le permitían, que había un creyente o había una persona que estaba liderando la iglesia, pero a su conveniencia, ¿no? Que no los recibía, que no nos quería escuchar las cartas, que o sea, estaba guiando mal a la iglesia. Entonces aquí Pedro nos recuerda, no por fuerza, sino que cuidan de ella, no por ganancia deshonesta. ¿Sí? Tristemente hoy en la actualidad hay, de otras sectas, de otras religiones, es lo que hacen, ¿no? Hacen todo por ganancia, y lo que nos dice la palabra de Dios es, no por ganancia deshonesta, sino voluntariamente. Bueno, la que sigue es no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado. Hay personas que así lideran, ¿no? Hay líderes que así quieren liderar dentro de las iglesias, ¿no? Se dice así porque yo soy el líder y así se va a hacer, ¿no? No como teniendo el señorío, no como teniendo una autoridad sobre aquellos a los que están liderando, sino que los líderes o que los guíes como Dios quiere. Otra de las cosas, con ánimo pronto, y otra de las cosas también que los líderes deben de pastorear es también siendo ejemplos de la ley, no siendo ejemplos de aquellos a los cuales están liderando. Entonces así está la tablita, no pastores, no por fuerza, cuida de ella, no por ganancia deshonesta, sino voluntariamente, no como teniendo señorío, sino como Dios quiere, con ánimo pronto, y sé ejemplo de la ley. Bueno, ¿qué es lo que te impacta en cuanto a lo que Pedro dice que no se haga? ¿Y por qué crees que prohíbe estas cosas? Bueno, pues yo creo que es de impacto, de manera personal se los estoy diciendo, es de impacto, porque tristemente son cosas que se están haciendo hoy en la actualidad, ¿sí? Hay personas que quieren liderar una iglesia a la fuerza, hay personas que lo hacen por sacar ganancia, y hay personas, dentro de ellos también, quieren tener la autoridad dentro de la iglesia. Sí, hoy en la actualidad se está viendo incluso dentro de la comunidad cristiana, pero nos damos cuenta que no debe de ser así, ¿no? Aquí el apóstol Pedro nos está exhortando cómo aquellos que son líderes deben de guiar a las iglesias. Y bueno, pues ¿por qué crees que prohíbe estas cosas? Porque son de mal testimonio para los de afuera. Son mal testimonio y pueden ocasionar división dentro de la misma iglesia. Puede ocasionar conflictos dentro de la misma iglesia. Bueno, esa es en cuanto a una opinión mía, ¿verdad? Cada quien puede tener otras ideas o puede enriquecerla más de acuerdo a lo que estamos estudiando. Y si hay algo de lo que te llama la atención de lo que Pedro dice que se haga, pues es muy diferente, ¿no? Es muy diferente el liderazgo que nos está pidiendo Pedro, y que sea voluntario, que cuidemos, que seamos ejemplo, que bueno, que lo hagamos como Dios quiere, que sea con ánimo pronto, ¿no? Entonces es muy diferente el liderazgo, y bueno, es un liderazgo que Dios quiere que así los líderes de las iglesias actúen, ¿no? ¿Qué tipo de fruto crees que se produciría de un ministerio en el cual los ancianos obedecen fielmente estas instrucciones? Bueno, sería una iglesia bendecida, sería una iglesia con gran fruto. ¿Habría conflictos? Sí los habría, no digo que no va a haber, pero se llegaría a las mejores soluciones. ¿Sí? Se llegaría a las mejores soluciones. Entonces, realmente sería un gran fruto dentro de esas iglesias, ¿no? Habría gran fruto dentro de las iglesias que hubiera un grupo de ancianos que actúan fielmente a como Dios quiere que actúen, ¿no? Los líderes de las iglesias. Ahora nos dice la siguiente: ¿qué dice Pedro
que pasará a los ancianos fieles cuando Jesús regrese, según ahí en el versículo 4. ¿Y por qué debería alentar esto a los ancianos? ¿Y por qué debería de humillarlos? Bueno, Pedro dice que cuando Jesús regrese, los ancianos fieles recibirán la corona incorruptible de gloria, una recompensa por su buen servicio, y esto nos debe alentar o debe alentar a todas aquellas personas que ejercen algún liderazgo dentro de la iglesia. Así debe de ser de ánimo la recompensa que se va a recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Bueno, esto nos debe de alentar. ¿Por qué? Porque a través de todas las aflicciones que se soportan por la causa de Cristo, esperan disfrutar de una recompensa eterna. Ese es el por qué deben de alentar, que a pesar de que tal vez sufran, tal vez lloren, tal vez se desanimen, se desalienten, pero al final, bueno, van a poder disfrutar de esa gran recompensa que el Señor les prometió a todos aquellos que son líderes dentro de las iglesias, ¿no? Ahí, como nos menciona la corona incorruptible. Y bueno, también esto debe de humillarlos porque la recompensa de Dios por sus labores es un don de gracia que no se merece. También debe de humillarlos por esto. Y además, Pedro se refiere a Cristo como el príncipe de los pastores, lo cual recuerda a los ancianos que no son más que subpastores que tendrán que dar cuentas a su Señor. También debemos nos debe de alentar de que los líderes van a recibir recompensas, pero también deben de humillarse recordando que, bueno, es un puesto que tienen porque Dios así lo quiso, pero también tienen que recordar que un día ellos van a dar cuentas delante de Dios por las ovejas que tuvieron a su cargo. Dice la siguiente pregunta: ¿qué le dice Pedro al resto de la iglesia en cuanto a lo que deben de hacer en respuesta al ministerio de los ancianos? ¿Y por qué requiere esto humildad de nuestra parte? Bueno, Pedro le dice al resto de la iglesia que se someta a los ancianos, ¿sí? Que se someta a los líderes. Y bueno, esto requiere humildad, porque la sumisión significa estar dispuestos a seguir y obedecer al liderazgo y la enseñanza de otra persona. Es algo que a la mayoría de nosotros nos cuesta el someternos a alguien, ¿no? No nos gusta que alguien esté arriba de nosotros mandándonos o diciéndonos qué hacer, pero bueno, aquí el apóstol Pedro le dice a la iglesia: sométanse a los ancianos, ¿sí? Sigan y obedezcan el liderazgo de esta persona. Claro, debemos de obedecerle y de seguirla cuando esa persona dé una enseñanza que es bíblica, ¿sí? Que esté basada en la palabra de Dios. Si tú te das cuenta que ese líder, que esa persona no está dando una enseñanza bíblica, tú estás en todo tu derecho de decirle: hermano, ¿sabe qué? La enseñanza que usted nos está dando no es buena, ¿sí? Mire, usted nos dice esto, pero vemos que aquí en la Biblia nos dice esto otro, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta que los líderes o que aquellos que están ejerciendo la autoridad dentro de la iglesia no es buena, puedes acercarte y decirle. Y él tiene que, si es un líder que realmente quiere agradar a Dios, que lo está haciendo de manera voluntaria, tal vez va a recapacitar, pero si no lo es, pues no va a querer aceptar y se va a hacer una persona necia, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que Pedro por eso nos pide humildad, nos pide que nos sometamos a aquellos que son líderes, ¿sí? Pero bueno, hay que poner ese paréntesis de que debemos de obedecer y de seguir a aquellos que son buenos líderes, ¿no? Aquellos que te dan una enseñanza que es benéfica en tu crecimiento espiritual. Y si a ninguno de nosotros, como lo mencioné, nos gusta someternos a los demás por naturaleza, todos debemos de cultivar la humildad para obedecer a Dios, siguiendo a los líderes de nuestra iglesia. En Hechos 20, Pablo reúne a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Vayamos buscando ahí Hechos, capítulo 20, es el siguiente pasaje. Y bueno, nos damos cuenta ahí que Pablo reúne a los ancianos de la iglesia en Éfeso a su paso por la ciudad y en su camino directo a Jerusalén, con el fin de instruirlos acerca de cómo llevar a cabo su ministerio. Va a ser ahí Hechos 20 del 17 hasta el
37, si no me equivoco, 38. Entonces, dice ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, del versículo 17 hasta el 38, también ahí en tu casa, tengo un hermano en este pasaje, dice ahí la palabra de Dios, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan visiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido anunciados todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificados y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y bueno, es interesante, nuevamente vemos aquí que Pablo llama a un grupo de ancianos. No nos dice cantidad, pero nos dice que llamó a los ancianos. Entonces quiere decir que había un líder principal, pero detrás de él había un grupo que lo respaldaba, ¿sí? Y bueno, aquí nos damos nuevamente cuenta cómo Pablo los llama. Si recordemos que, bueno, en cada por así decirlo, país o en cada región había una iglesia. Entonces nos damos cuenta que él mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y bueno, si nos damos cuenta a través de las cartas y de todos los ayudantes de Pablo, de todos los que estuvieron con Pablo, Pablo los dejaba en ciertos lugares para que prepararan gente, y una vez que ya estaban listos, el discípulo de Pablo nuevamente se reunía con él y ya quedaban establecidos los líderes de dicha iglesia. Vimos ahí en Tito, dice ahí que lo dejó para que corrigieran lo torcido, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Pablo les enseñaba, buscaba personas dignas, personas sabias, personas que pudieran ser buenos líderes dentro de la congregación, y bueno, los dejaban ya que ellos volaran solos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, aquí Pablo también les dice a la iglesia de Éfeso, y bueno, les da una advertencia, ¿no? Les dice, tengan cuidado, acuérdense de las enseñanzas,
porque van a haber personas que se van a tratar de meter, lobos rapaces disfrazados de ovejas, y van a querer destruir desde adentro al rebaño, ¿sí? Entonces, bueno, nos damos cuenta, o es interesante notar, que había un pastor, un líder principal, pero detrás de él había otros que lo respaldaban, ¿no? Dice la siguiente pregunta: ¿por qué Pablo habla de su propia forma de vida y enseñanza de un modo tan extenso en este discurso a los ancianos de Éfeso? Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo con esto? Bueno, Pablo habla muy extensamente de su propia forma de vida y enseñanza en este discurso a los ancianos de Éfeso, porque él se está mostrando como un ejemplo para que nos sigan. Pablo se muestra como ejemplo, incluso él mismo decía en algunas de las cartas, no ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo por eso se podía poner como ejemplo. No lo hacía ególatamente o con orgullo, sino que lo estaba haciendo para que aquellos ancianos pudieran tomar ese buen ejemplo, ¿no?, que Pablo les había dado. ¿Sí? Leímos ahí en Pedro, ¿no?, que incluso ese es uno de los requisitos en la tabla que vimos, ¿no?, sino siendo ejemplo de la grey, ¿no? El mismo Pedro también mencionó esto, ¿sí?, que aquellos que son líderes, que son ancianos, que están dentro del liderazgo, dentro de las iglesias, bueno, que fueran ejemplo, y Pablo se está mostrando a sí mismo como un gran ejemplo. Bueno, en su conducta personal, su enseñanza y su labor pastoral, Pablo se estableció como un modelo a seguir para los ancianos de Éfeso. Ahora, en esta última oportunidad de dirigirse a ellos, les recuerda su propio ejemplo para que lo sigan en sus propios ministerios, ¿no? Dice la siguiente: ¿qué caracterizó la forma de vivir de Pablo entre los efesios? Bueno, ahí los versículos del 18 al 21, 27 y 31, 27, 31 y del 33 al 35. Bueno, la manera de vivir de Pablo entre los efesios se caracterizó por servir al Señor con toda humildad y con un gran sacrificio de parte de Pablo al tratar con cada uno de los creyentes de Éfeso, ¿no?, a través de su ejemplo. Declararles todo lo que era provechoso, dijo ahí en el versículo 20, enseñando en público y también enseñando en los hogares de los creyentes de Éfeso. Entonces vemos aquí que Pablo enseñó tanto de manera pública, pero también de manera privada, pero vemos que las enseñanzas de Pablo eran para la edificación de esas personas, no eran para el crecimiento de los creyentes de aquel tiempo. Testificar a judíos y a griegos que debían arrepentirse y creer en Cristo. Pablo les habló tanto a los judíos como a los gentiles, ¿no?, de que Jesús es el único que puede salvarnos. Bueno, también declarar todo el consejo de Dios ahí en el versículo 27, amonestar de día y de noche a todo el mundo con lágrimas, no codiciar las posesiones de nadie, trabajar para mantenerse a sí mismo y proveer para otros, con el fin de ser un ejemplo del dicho de Jesús de que es mejor dar que recibir. Entonces, a través del ejemplo de Pablo, incluso lo vemos, Pablo llegaba, se asentaba en alguna congregación y dicen que él trabajaba haciendo tiendas, o él buscaba la manera de trabajar, nunca codició de parte de la iglesia, ¿no? Entonces fue un gran ejemplo del apóstol Pablo. Por eso asimismo él se consideró como un ejemplo a seguir a todos aquellos que aspiraran, que buscaran ser líderes dentro de la iglesia. Dice la siguiente pregunta: ¿de qué forma la vida de Pablo concuerda con la enseñanza de Pedro en cuanto a cómo los ancianos deben vivir y ejercer sus ministerios? Bueno, aquí nos da una pista: buscar puntos explícitos de comparación entre los dos, y nos vamos a encontrar muchos. El ejemplo de Pablo es un cumplimiento y un ejemplo vivo de las cosas que Pedro dice que deberían caracterizar a los ancianos. Como apóstol y plantador de iglesias, Pablo dio el ejemplo que los ancianos de Éfeso deberían seguir. Como tal, dio un ejemplo de piedad a seguir
por todos los cristianos, ¿no? Ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Otra de las cosas que vimos ahí en la tablita de Pedro y que Pablo hizo es que él pastoreó diligentemente al rebaño en Éfeso. Ahí en el 5.2 de 1 de Pedro, bueno, aquí el ejemplo de lo que Pedro dijo, lo vemos cumpliéndose en el apóstol Pablo. Lo hizo de buena gana, no por fuerza, y claramente no por ganancia egoísta, ya que no codició el dinero de nadie. Como lo mencioné, Pablo se establecía, no pedía nada de las iglesias, en lo que estaba en sus manos él se ponía a trabajar para sus gastos. Vemos ahí pasajes donde nos dice que él hacía tiendas o buscaba la manera él de mantenerse. Bueno, pero ese es el ejemplo, ¿no? Que él hacía tiendas cuando llegaba a un lado. Bueno, también nunca codició el dinero de nadie, no hubo la intención de tener ganancia deshonesta. Entonces vemos cómo lo que nos exhorta Pedro, vemos en Pablo haciéndolo, ¿no? Como Pablo es un ejemplo de lo que Pedro nos está pidiendo ahí en la tablita que vimos. Claramente no dominó a los que estaban bajo su cuidado, sino que enseñó, cuidó, exhortó y fue un ejemplo para ellos con amor. Y vemos a través de la vida de Pablo, incluso nos dice ahí que derramó lágrimas, que hubo sufrimiento, batalló, pero vemos a un Pablo que no fue autoritario, sino que fue humilde y no controló a aquellas ovejas que estaban a su cuidado, ¿no? Sino que los exhortaba en amor, los cuidó, los enseñó, los dio. Dice la siguiente pregunta: ¿qué encarga Pablo a los ancianos de Éfeso? Bueno, nos pide hacer una lista con todas las instrucciones para ellos. Y claramente nos vamos a encontrar, nos vamos a dar cuenta en el versículo 28, 31 y 35. Bueno, Pablo encarga a los ancianos de Éfeso que presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, ¿sí? El estar atentos, el que velen por ellos mismos, pero también que presten atención a la congregación, ¿sí? Que no la descuiden y que estén atentos. Otra de las cosas es que cuiden, o diciéndolo literalmente, pastoreen al rebaño, en el versículo 28, ¿no? Que guíen, que cuiden, que protejan al rebaño, que estén alerta contra los falsos maestros, ahí en el versículo 31. Y otra de las cosas también que les piden, que Pablo les pidió a los de Éfeso, es que ayuden a los débiles, ahí en el versículo 35. Por implicación, Pablo también los exhorta a seguir todo lo que hizo en su ministerio, proclamar todo el consejo de Dios, llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe, ministrar personalmente el evangelio a todas las personas que están a su cargo. Entonces aquí vemos todo lo que el apóstol Pablo le pidió en algún tiempo a los ancianos o a los líderes de la iglesia de Éfeso, y bueno, hoy en la actualidad es la petición para aquellos que ejercen un liderazgo dentro de las iglesias el día de hoy, ¿no? Que cuiden al rebaño, que estén atentos y velen por ellos, que estén atentos a si algún falso maestro se quiere adentrar, que estén atentos para sacarlo, ¿no? Para defender al rebaño. Bueno, que proclamen el consejo de Dios, que llamen a la gente a arrepentirse y que ministren el evangelio de Dios a todas las personas a las cuales están cuidando. Dice, mirando estos dos pasajes, ¿crees que los ancianos tienen un trabajo fácil? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, esta es cada opinión personal, cada quien tiene su punto de vista, pero las respuestas pueden variar, pero en realidad se espera que reconozcamos, o que todos los que estamos estudiando se reconozcan, que servir como anciano es una tarea difícil y exigente, ya que se requiere que los pastores enseñen, pastoreen, protejan contra los falsos maestros y den un ejemplo de santidad fielmente a toda la iglesia. Entonces, realmente un anciano no es un trabajo fácil, es difícil, es desgastante, es algo es pesado. Y
Bueno, aquí nos da el por qué, ¿no? Porque se requiere que ellos enseñen, que ellos cuiden, que ellos protejan contra las falsas enseñanzas, que además de a través de su vida sean ejemplo para las demás ovejas. Dice la siguiente, ahí en Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dada la responsabilidad que tienen los ancianos, ¿cómo puedes ayudar a que te pastoreen con gozo, no con queja? Bueno, pues como dice Pedro, ¿no? Ahí en 1 de Pedro, capítulo 5:5, sujétate, sométete humildemente, ¿sí? Como te mencioné o como lo mencionamos anteriormente, mientras sea una persona, un anciano o un líder que realmente te está enseñando la palabra de Dios, que está haciendo edificación, que está haciendo un buen ejemplo, tú síguelo y obedécelo. Pero si ves que no es un buen líder, que no te está enseñando correctamente, o no te está enseñando la palabra de Dios, que es autoritario, que no es ejemplo, que no muestra santidad en su vida diaria, bueno, ahí sí tú no tienes por qué seguir a esa persona, no tienes por qué someterte. Pero cuando sea un buen líder, cuando sea una persona que sea ejemplo, que te esté enseñando, que sus enseñanzas realmente sean de edificación para tu vida, para tu crecimiento espiritual, pues sometámonos, ¿no? Seamos humildes y nos sometamos a esa persona que es el líder. Bueno, así es como casi estamos por concluir la escuela dominical de esta mañana. Es interesante darnos cuenta, y bueno, si estudiamos un poquito más profundamente, podemos darnos cuenta que un pastor, si había un principal, pero detrás de él había otro grupito que estaba apoyándolo, respaldándolo, y entre todos se estaban guiando, ¿sí? Porque vemos ahí en cada una de las cartas, se nos dice, vimos ahí que Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y bueno, en cada uno de los pasajes que vimos, ahí en Tito, ahí en Hechos, no se menciona solamente uno, sino se mencionan un grupo, un plural, ancianos, obispos o pastores, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que es bueno, que es bíblico, ¿no? Que haya un grupo de líderes. Sí, puede haber un pastor que sea el líder, pero puede haber personas detrás de él para ayudarlo, para alentarlo, para entre todos tomar decisiones sabias, ¿no? Como lo mencioné, el proverbio que dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí? Entonces es mejor que una iglesia con un grupo de ancianos tomen ellos las decisiones, que ellos tomen buenas decisiones guiados por el Espíritu Santo, a que una sola persona quiera hacer todo por su cuenta, ¿no? Y bueno, en sí este es el estudio de esta mañana, los ancianos, cuál es la labor de ellos, qué es lo que deberían de hacer. Y bueno, vemos lo que Pedro les pide a todos ellos que hagan, ¿no? Vamos ahí en 1 de Pedro capítulo 5, y vimos el ejemplo a través del apóstol Pablo, cómo todo lo que él hizo concuerda o se ve reflejado a lo que Pedro pidió. Entonces nos damos cuenta cómo dentro de la palabra de Dios hay orden, hay cumplimiento, cómo se cumple todo, ¿no? Cómo espera Dios que actúen sus líderes, ¿no? Todas aquellas personas que actúan como líderes dentro de las iglesias, y lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, primeramente Dios, la próxima semana va a ser la semana número 4, lleva por título: Encuentra a los hombres adecuados, las características o cualificaciones de los ancianos. Y es lo que vamos a ver. Hoy vimos cuál es su labor, qué es lo que deben de hacer. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver qué características deben de tener aquellas personas que la iglesia elija como ancianos, qué características deben de tener, qué sí y qué no. Y bueno, mientras tanto podemos ir checando ahí
estos pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, son pasajes conocidos porque son pasajes que se usan también cuando se va a seleccionar un pastor, ¿no? Pero entonces también debemos de aplicar estas mismas características a todas aquellas personas que queramos asignar o que quieran ser líderes dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, Tito, capítulo 1, del versículos 9 y 10, y también Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 15. ¿Sí? Entonces, estos son los pasajes que se van a estudiar o que podemos estar leyendo dentro de la semana para ver cuáles son las características de aquellos hombres que pudiéramos proponer o decir que pueden ser o llegar a ser cristianos, ¿no? Entonces, este es el estudio de esta mañana. No sé si hay algún comentario, ¿sí, hermano? En el estudio estás también cuando nos entremos en el Antiguo Testamento. ¿Sí vas a hablar de eso también? No, bien que no marcó eso. Nada más el neotestamentario. Sí, el Nuevo Testamento. Pero sí, para que los hermanos supieran, en material tuyo, que también los ancianos fueron establecidos desde el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Okay. Bueno, sí hay casos ahí, podemos ver que en el Antiguo Testamento sí había, vemos en el caso de Moisés, cuando Jetro le sugirió, ¿sí? Le sugirió esto, porque Moisés era el único que estaba encargado de Israel, y llegó Jetro y vio que estaba ocupado todo el día, y que le dijo, bueno, realmente Moisés, tú solo haciendo este trabajo vas a desfallecer y este pueblo también se va a cansar, parafraseando, estoy parafraseando, no estoy diciendo exactamente lo que dice el texto, estoy queriendo dar la idea principal o más o menos a lo que trata el texto. ¿Y qué pasó? Bueno, Jetro, Dios lo usó a través de este consejo, le dijo, asigna personas para que te ayuden. ¿Sí? Y bueno, también vemos en el caso del lado espiritual de Israel, se asignaron los sacerdotes, que era el objetivo, que ellos guiaran al pueblo de Israel al camino correcto, y que ellos fueran buenos líderes, que ellos les enseñaran al pueblo lo que Dios esperaba de ellos. Entonces, pero nos damos cuenta claramente que no fueron buenos líderes, desviaron al pueblo y hicieron muchas cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Leyendo las crónicas, leyendo la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que no fueron realmente buenos guías espirituales, ¿no? Así como Dios quiere o quería que guiaran a su pueblo. Bueno, hoy en la actualidad Dios busca ancianos que hagan o que actúen conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, no sé si hay algún otro comentario o algo más que agregar, si no, damos por concluido el estudio de esta mañana. Vamos a tomarnos unos minutitos para preparar aquí el cañón y, bueno, nuevamente, también recordarles que pongan el celular en silencio, o lo apaguen, o lo pongan en mudo,